Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Espero que tenga su Biblia abierta allí en Génesis. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 18. Y permítame decirlo una vez más, es para mí una alegría y un deleite poder estudiar la Biblia con usted y poder avanzar en esta serie estudiando el libro de Génesis. Se trata de uno de los libros que he estudiado y leído varias veces, pero creo que nunca lo disfruté tanto como en esta oportunidad. Vamos entonces a Génesis capítulo 18, pero antes de analizar el pasaje, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de poder estar aquí y ministrar tu palabra por este medio radial, llegando a tantos lugares, inclusive por internet. Gracias porque cada una de las emisoras que transmiten este programa buscan glorificarte y enseñan y predican la palabra de Dios. Te pedimos que este estudio hoy, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes y te agradecemos, Señor, por las bendiciones de estudiar tu palabra escrita. Ayúdanos ahora a comprender lo que leemos en nuestro estudio de Génesis capítulo 18. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer allí en Génesis 18 del 1 al 5. Dice así el texto: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Vamos a echarle una mirada a estos versículos y vamos a ver de sacar bendiciones grandes de su contenido. Miren, Dios se le aparece a Abraham en un tiempo atípico o inusual. ¿Qué queremos decir con esto? La Escritura lo deja muy en claro. Fue en el calor del día. A esas horas nadie viajaba. Abraham estaba sentado allí en su tienda, esperando un poco de brisa para calmar el calor. Cuando abrió sus ojos y miró, vio a 3 varones. Y quiero que note varias cosas en cuanto a este incidente. Mire, al respecto quiero darle un breve bosquejo. Me gustan los bosquejos, no los considero indispensables, pero sí son de mucha ayuda para explicar ciertas verdades. Así que voy a darles uno allí. En primer lugar, quiero que vea la diligencia de Abraham, la prisa de Abraham. Salió corriendo de la puerta a recibirlos. Segundo, quiero que vea su humildad. Se postró en tierra. Y hay una razón por la cual él lo hizo. Vamos a ver. Y en tercer lugar, fíjese en su hospitalidad. Los invitó a su casa, los invitó a que se sentaran cómodamente y les preparó algo para comer. Así que su diligencia, su humildad y su hospitalidad. Ahora bien, vamos a considerar el tema de quién eran estos 3 varones. Bueno, los eruditos no se ponen de acuerdo por completo con los 3, pero la mayoría de los maestros bíblicos conservadores se ponen de acuerdo con que uno de ellos era una teofanía o una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, mi amigo, Dios es espíritu, según las palabras del Señor en Juan 4:24. Y por lo tanto no puede ser visto. Juan, el Evangelio de Juan nos dice: a Dios nadie le vio jamás. La razón es porque Dios es espíritu. Uno no puede ver un espíritu.
Hay espíritu por todos lados, los ángeles buenos, los ángeles malvados o demonios. Nosotros no los vemos, pero sí podemos sentir los efectos de su presencia o podemos ver cómo ellos operan o se manifiestan por medio de seres humanos. Ahora, por el lenguaje bíblico entiendo que los espíritus funcionan mejor por medio de cuerpos humanos. Incluso el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. El Espíritu Santo no puede verse, pero su evidencia, su poder, su personalidad son manifiestas por medio de las personas que son controladas por Él. De la misma manera sucede con los espíritus malos, los demonios. Uno no puede ver un demonio, pero puede ver los efectos de cómo operan cuando un demonio controla o influye a una persona. Ahora bien, sabemos, estamos de acuerdo, que al menos una de estas tres personas es Dios antes de su encarnación humana. Cristo es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. 1 Timoteo 3:16 dice, fue manifestado en carne. Así que hubieron tiempos en los cuales Dios apareció antes del nacimiento de Cristo en la figura de varones humanos. Bueno, leemos que esos tres varones estuvieron con Abraham. Fíjese que cuando Abraham se postró a tierra, dijo, Señor. ¿Saben? Eso indica que Abraham reconoció la deidad, reconoció a Dios, el Señor. Recuerde que Abraham mantuvo varias conversaciones con Dios, y estoy seguro que lo reconoció en esa ocasión como Dios. Por eso él dice, Señor. Un detalle más, fíjese en versículo 12. Me estoy adelantando un poquito, pero quiero que vea algo. Sara llamó a Abraham mi Señor. ¿Lo ve? Y esa palabra indica un amo humano, un señor. El marido era considerado la cabeza del hogar y era amo del hogar, por decirlo así. Un término legítimo, ¿eh? En el Antiguo Testamento vemos que las mujeres se referían a sus maridos como su señor. No era Dios, sino Señor en minúsculas, digámoslo así. Pero en el versículo 3 lo tenemos como en mayúsculas, porque Abraham reconoce la deidad, le dice Señor. Así que al menos uno de estos tres varones es Dios en apariencia humana. Déjeme decirle ahora que algunos eruditos bíblicos creen que se trata de la Trinidad. Estos tres varones serían las tres personas de la Trinidad que se aparecen a Abraham en forma humana. Bueno, eso es posible, pero uno no puede ser dogmático y decir que es una cosa o la otra. Puede ser una, puede ser la otra, puede ser una tercera opción, no lo sé. Puede que dos de esos visitantes fueran miembros de la Trinidad y la tercera persona fuera directamente un ángel. Pero no quiero enredarme en eso. Lo importante es que Dios estaba presente allí, y al menos en uno de los tres visitantes. Así que en el versículo 3 Abraham dice, Señor, tú eres mi Adonai, mi amo, mi maestro. Eso está diciendo, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Él reconoce la deidad y le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham muestra su hospitalidad y le dice, ¿por qué no se ponen cómodos y se recuestan bajo un árbol? Y allí uno puede imaginarlos, al calor del día. Solo Dios podía viajar en un horario así, ya que a Dios no le molesta el calor. De modo que Dios visita a Abraham y Abraham les dice que se pongan cómodos. El lavar los pies era una práctica común en aquellos lugares y en aquellos días. En aquella época no había medios de transporte, caminaban por los caminos polvorientos y sus sandalias y sus pies acumulaban tierra, por lo cual era común lavar los pies. Era algo reconfortante. Al lavarse los pies se relajaban y desde luego quedaban limpios y frescos.
Luego Abraham dice en el versículo 5, voy a prepararles algo de comer, así que siéntense, descansen, creo que pasaron por aquí para que yo los sirviera. Y ellos en el versículo 5 dice, accedieron. ¡Qué maravilla, mis amigos! Dios y sus ángeles vinieron y tomaron tiempo para comer y conversar con Abraham. Seguimos con el análisis del texto y entonces Abraham dice, traeré un bocado de pan, voy a alimentarlos. Y después fíjese versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. En otras palabras, estaba diciendo, Sara, rapidito, necesitamos comida para 3 platos. Ahora observe, en el versículo 5 les dice que les prepararía comida. Y en el versículo 6 va corriendo y se lo pide a Sara, que Sara cocine. Bueno, me imagino lo que muchas de las señoras están pensando en este momento. Todo esto es igual que mi marido, diría, ¿no? Trae algún invitado y yo preparo la comida. Llama por teléfono para avisar que trae a alguien y después queda bien con la persona que invitó. Vengan a comer a casa, tengo algo en el refrigerador, no hay problema. ¿No hay problema? ¿Quién va a cocinar? Bueno, su esposa hace todo el trabajo. Miren, después de tantos años de casado he llegado a valorar a mi esposa más que nunca. Realmente, sin ella, no sé si hubiera sobrevivido. Ella ha hecho tanto como esposa, como madre, como amiga. Yo le doy gracias a Dios por ella. En fin, Abraham va corriendo a Sara y le dice que prepare comida, que tienen visitas, pero fíjese también a Abraham, él fue diligente. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. ¡Qué magnífico cuadro, Comieron juntos. Ahora bien, regresemos por un momento al bosquejo sencillo que les mencioné. Fíjese en primer lugar la prisa de Abraham, la diligencia. En segundo lugar, su humildad. Se postró a tierra, les ofreció lo que tenía. Y en tercer lugar, su hospitalidad. Les ofreció lo que tenía y los sirvió. Además, quiero que vean la armonía en ese hogar. Como su esposa y los que estaban en el hogar, en el círculo interno del hogar, y eso incluye a sus sirvientes, trabajaron juntos armoniosamente. Ese es un hermoso cuadro, mi amigo. Así es como debe ser un hogar cristiano. No tenemos que ser egoístas. Tenemos que estar dispuestos a ayudar a otros tal como Abraham hizo allí. Debemos ser hospitalarios. Sí, soy consciente de que vivimos en tiempos diferentes. Hoy en día uno no puede confiar en cualquiera que llame a la puerta. Cuando suena el timbre, uno es cuidadoso y se fija primero a ver quién puede ser. Uno no sabe si la persona va a sacar un arma o va a meterse en su casa por la fuerza. Yo sé eso. Pero debemos, no obstante, tener un espíritu de hospitalidad más allá de ser cuidadosos. Así que vemos su prisa, su humildad, su hospitalidad y la armonía de aquel hogar. Bueno, aquellos varones ya estaban disfrutando el almuerzo y después de haber comido, versículo 9, ellos le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Bueno, hay un par de cosas que me gustaría mencionar en cuanto a esto, en cuanto a esta pregunta. Miren, en primer lugar, déjenme decirle que ellos sabían que Abraham tenía la esposa. En segundo lugar, que Sara era su nombre. Es que estaba Dios allí, y uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Esto significa conocimiento pleno. Esa palabra omnisciencia viene del prefijo latín omni, que significa todo, y ciencia, que significa conocimiento. Así que omnisciencia significa literalmente que Dios tiene pleno conocimiento, lo sabe todo. Y él sabía que Abraham tenía esa esposa y que su nombre era Sara. Pero Abraham dijo en el versículo 3, Señor. Y al menos uno de ellos era Dios en forma humana.
Así que allí tenemos a Dios, el Dios omnisciente, que no pregunta para informarse. Ese es el segundo aspecto que quiero que comprendan. Es que la pregunta no era para sacar información, ya que si no sabían, si Dios no conocía dónde estaba Sara, entonces no podía ser Dios. Él sabía quién era y a dónde estaba, así que la pregunta no era para informarse, sino que era para hacer pensar a Abraham, ya que iba a probarlo un poquito más. Dios iba a revelarle un poco de información. Dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y Dios le dijo, bueno, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Mis amigos, aquí tenemos anunciada una profecía. Y me quiero detener un minutito en esto. Solo Dios puede profetizar. Los profetas en la Biblia no inventaron sus historias propias. No profetizaban algo ellos mismos, sino que revelaban el mensaje que Dios les había transmitido. Un profeta verdadero, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, obtenía su mensaje directamente de parte de Dios. Y creo que no hay ningún profeta que en la actualidad anuncie nuevas cosas. Todos los profetas a los cuales Dios les reveló su voluntad, escribieron la voluntad de Dios en este libro que se llama la Biblia. Así que Dios no profetiza en la actualidad fuera de los límites de la Biblia. Esa es mi convicción. Por ahí andan algunos que dicen ser profetas hoy en día. Bueno, yo no lo soy, ni soy hijo de ningún profeta. Yo soy un expositor de la Escritura, un maestro de la profecía escrita. Jamás enseño verdades proféticas fuera de los límites bíblicos, no. Aquí tenemos entonces una profecía de parte de Dios. Dios dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esa era una declaración muy importante y me dice algo para usted y para mí, mi amigo. Debemos escucharlo. Se trata del hecho de que Dios es el autor, el dador de la vida. Dios es el creador de la vida. El hombre no puede crear vida. Solo puede utilizar lo que Dios le dio. Dios produce vida, es el autor de la vida. Dios es el creador de la vida. Y sabe, cada vez que mi esposa quedaba embarazada, bueno, Lehmann Strauss tiene 2 hijos y 6 nietos. Cada vez que teníamos un nacimiento en la familia, me venía a la mente el hecho de que Dios es el autor de la vida. Así que él dice aquí, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. A propósito, permítame decirle algo. Dios no solo es el dador de la vida, sino que Dios es el único que determina cuándo se debe terminar con la vida terrenal de alguien. Yo estoy agradecido a Dios por muchas cosas, y una de ellas es que mi madre no me asesinó antes de que yo saliera de su vientre. Le doy gracias a Dios que mi madre no estaba a favor del aborto, de que no me mató antes que naciera. Ella me dio a luz y me dio una oportunidad. Y yo estoy aquí con ustedes como servidor del Señor, como testigo de la palabra de Dios, porque Dios me dio vida. Fui concebido por mi padre y mi madre según la creación de Dios. Y mi madre, si bien no era creyente en aquel entonces, tampoco me asesinó. Mi madre no me mató, me dio oportunidad. Así que estoy diciendo que Dios es tanto el autor de la vida y a la vez es el único quien determina cuándo esta vida debe terminar. Deje esas cosas en las manos de Dios, por favor. Ahora bien, Dios dice aquí en el texto de Génesis 18, volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Bueno, eso me dice que este es Dios. Al menos una de estas 3 personas que vinieron para estar con Abraham es Dios. Resulta que dice el versículo 10 que Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Luego leemos en el versículo 11, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Después de 90 años, tener un hijo era imposible.
Era imposible que ella quedara embarazada. Y en el versículo 12 leemos que Sara se rió. Dice, se rió pues Sara entre sí. Entienda que Sara no se largó a reír. Fíjese que dice que se rió entre sí. O sea, yo pienso que ella se sintió así. Digamos, tengo 89 años, casi 90. ¿Cómo voy a tener relaciones con mi esposo? ¿Cómo voy a tener un hijo? Abraham también es un hombre viejo. Dice el texto, después que he envejecido tendré deleite, y siendo también mi señor ya viejo. Y después leemos, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Se da cuenta, mi amigo? Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Sabe y ve lo que pasa en la habitación de al lado, en la casa del lado, en todo lugar. Además, sabe lo que hay en el corazón, en el suyo y en el mío. No hace falta que lo expresemos abiertamente. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones. Conoce nuestro pensamiento, las meditaciones de nuestro corazón. ¿Lo puede entender? No podemos pensar el mal y hacer de cuenta que nada sucedió. Leemos allí, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego salió a luz la pregunta que pasó a ser uno de los versículos más importantes de mi vida. ¿Está listo usted allí? Subraye por favor en su Biblia. Esto puede ser de gran ayuda para usted también. Puede que acuda a ese versículo muchas veces, tal como yo lo hice en tantos años de vida cristiana. ¿Está listo? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, es una pregunta retórica, pero si quiere poner una respuesta, ponga con letras mayúsculas allí. No, no, no hay nada difícil para Dios. Eso es una verdad hermosa y muy alentadora. Luego, después de esa pregunta retórica, Dios dice, al tiempo señalado volveré a ti. ¿Al tiempo señalado? Claro, recuerda en el capítulo 17, versículo 21, Dios había dicho, lo consideramos en nuestro programa anterior, Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ese fue el mismo Señor Jehová, que habló con Abraham en el capítulo 17, versículo 21. El mismo Dios, el mismo Señor que dijo que lo haría, que haría el milagro de darle un hijo, ahora está diciendo, al tiempo señalado volveré a ti. Lo dice nuevamente, tal como lo hizo en el versículo 10. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, eso parece haber perturbado a Sara, pero ella dice, no me reí. Y Dios le dice, sí, te reíste. No te largaste a reír, pero en tu corazón te reíste. Ahora, puedes estar segura que tendrás ese bebé. Pero Sara, yo sé lo que fue en tu corazón, pero puedes estar segura que vas a tener ese hijo, tal como se lo prometía a Abraham. ¡Qué grande, ¿eh? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Escríbalo, mi amigo. Ponga allí un gran no. Voy a dejarlo con ese pensamiento en este día. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, en absoluto. Mi amigo, ¿cuál es su necesidad, su encrucijada en la vida? Acuda a Dios, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Sara. Nada es difícil para Él. Él hará dentro de los lineamientos de su voluntad. Recuerde, ¿hay alguna cosa difícil para Él? Acuda en oración al gran Dios de Abraham, el Dios de Sara. Muy bien, ha terminado nuestro tiempo por hoy. Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis 18. Como siempre, les animo a repasar la lectura de este capítulo en casa. Entonces será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet
www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.